Hace 5.000 años, cuando el ser humano finalmente dejó de errar y se aferró a lo que fue la tierra fértil, como la agricultura, nació también lo que llamaríamos la cuna más antigua de la civilización, Mesopotamia. Allí entre las tablillas de arcilla y las noches estrelladas sin el smog, la primer silueta aparece, un ser inquietante, Lilitu. Su nombre se entrelaza entre dos significados. Para unos, Lil sería un soplo invisible, para otros es un ente asociado directamente a la oscuridad nocturna. En las primeras historias, Lilitu puede adoptar múltiples rostros según la región. A veces aparece como un espíritu que seduce a los hombres para que derramen su semen. Otras como una presencia nocturna que rapta a los niños mientras están dormidos. Estos serían los elementos en los que vive este ser, ¿no? Entre la muerte, la sombra. Con los siglos se empieza a desdoblar y atraviesa sobre fronteras. En el siglo II, en el Asno de Oro de Apuleyo, de Lucio Apuleyo, se encuentra el elemento llamado Lamia, que era designado para brujas o hechiceros o brujos y hechiceros. También tenemos a Apolono de Tiania, que fue escrito por Filostrato. Volvemos a encontrarnos otra vez con Lamia, que es una mujer que busca seducir a un joven para alimentarse de él en la noche de bodas. Entonces Apolonio desbarata todo su plan, revelando la verdadera intención, que era beber la sangre de muchachos. Como se habrá hecho célebre, tenemos a la Empusa de Corintio, una criatura vinculada a Hécate y a la absorción de la energía vital de los viajeros. Por su parte, Roma, o mientras tanto, Roma, tenemos otro monstruo que despliega sus alas, la Strix o la Estirge, descrita como una criatura rapaz de pico curvado que roba la sangre de los infantes en sus cunas. El nombre se va a extender por el folclore y va hacia el sur y al este de Europa, transformándolo en la estregua o el estrigoi, antepasados directos, una vez más, de brujas y vampiros del imaginario medieval. Y junto a ellas sobreviven nombres aún más remotos como la Mashus o la Mashatu, Dime, y claro, las lamias griegas que atacan a las mujeres en pleno parto para beber la sangre de los recién nacidos y así satisfacer una hambre que nunca podrá desaparecer del todo. Y a su lado, los Edimu o los Utuku se levantan desde las tumbas mal selladas. Ellos no descansan porque no fueron enterrados correctamente y regresan para atormentar a sus parientes o a sus familiares que están vivos todavía por pues, no haberlos enterrado bien, ¿no? Ellos intentan consumir su energía y cometen actos atroces. Son muertos que se niegan a morir. Incluso la tradición bíblica conserva sombras de lo que podrían ser estas criaturas, los vampiros. En Isaías 34:14, dentro de una profecía sobre la destrucción total de Edom, aparece una referencia que es algo curiosa, ¿no? Ahí también reposará Lilith y encontrará para sí descanso. Isaías es uno de los profetas mayores. Describe cómo la tierra de Edom, que es arrogante ante el pueblo de Judá, será convertido en un páramo, ¿no? En un desierto habitado por fieras, por criaturas híbridas y demonios, y por Lilitu o Lilith. Y aunque el contexto moral y también tiene un elemento político, la mención de Lilith resuena como un eco de aquellos seres nocturnos que surgieron en Mesopotamia miles de años atrás. Combinado con las traducciones griegas de textos hebreos que surgen seres como el Daimón o Nokentaurus, espíritus de forma semi-humana que habitan regiones devastadas o que fueron destruidas. Y bueno, ahí agregamos al Talmud, que recoge siglos de tradición oral y debates rabínicos. Llega incluso a advertir que no
se debe dormir solo, pues Lilitu podría posarse sobre el pecho del durmiente y matarlo por asfixia. Una advertencia más cercana a un grimorio que a un tratado religioso. Entonces tenemos a Lilith o Lilitu, que nosotros la conocemos como la primera esposa de Adán, pero la idea de la primera esposa de Adán no está sembrada en estos textos antiguos, sino que fue sembrada después en el acontecer medieval, en donde empezaron a agarrar, crearle como un contexto adicional, porque no se menciona nunca una esposa de Adán en la Biblia, simplemente se hace la referencia a Lilith, que muchos piensan que debería de ser la primera esposa y luego pues se devienen diferentes historias, tal vez que nosotros ya absorbemos de la cultura general que nos ha compartido esta información, pero ella busca sangre, ¿no? Ella es parte de los demonios, ella es parte de la maldad o del mal, ¿no? Entonces pues nosotros podríamos estar pensando en Lilith, ¿no? O tal vez en Lilitu, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la genealogía del vampiro. Eh, Todavía no tienen colmillos, todavía no tienen capas, pero sí tenemos una constelación de demonios de la noche, devoradores de sangre, ladrones del aliento, porque pues se posan sobre ti para robarte el aliento y causan asfixia. En su mayoría son femeninos, porque pues llegan a seducir, destruyen, atraen y pues nada, nos encontramos con los vampiros de Vaya Timo. El origen, la evolución y las máscaras que han adoptado todas estas criaturas a lo largo de los milenios. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de el libro Vaya Timo. Es muy diferente ya que no es una historia lineal, por supuesto, así que vamos a encontrar muchos momentos en donde vamos a hablar de muchos de los datos, así que lo vamos a separar en actos. Este es el acto 1. La sombra, los poderes de los vampiros, del vampiro antiguo. En la antigüedad grecorromana, el fenómeno de la pesadilla tenía un nombre específico, Efiates. Así es como lo llamaban los griegos. El Efiates, en palabras literales de los autores clásicos, es al que recibe un sueño angustioso o una pesadilla. No era simplemente un mal sueño, era una visita, una presencia, y detrás del Efiates había una entidad a la que se le hacía responsable, que se llamó Íncubo, el demonio, el espíritu, que para los griegos romanos y bueno, más tarde para cristianos y la descendencia de todos los cristianos o el cristianismo, durante el sueño podía llegar a provocar opresión, parálisis y terror. En las regiones germánicas y las eslavas existía otra variante del mismo horror nocturno, la Mar. Este espíritu malicioso era descrito como un ser que se montaba o que montaba al durmiente, literalmente sentándose sobre su pecho y provocando asfixia, que tantas culturas consideraron como una manifestación demoníaca. La Mar no era una metáfora, era causa. De estas creencias nace una palabra que hoy pues, es universal, ¿no? Nightmare. En inglés combina Night y Mara. La Mara es el espíritu nórdico que, como la Mar, se posa sobre el pecho de quien dormía, generando esa presión devastadora, la inmovilidad que hoy asociamos tal vez a la parálisis del sueño, como cuando dicen se te subió el muerto. Y bueno, tiene su linaje mitológico, se extiende incluso hasta figuras como la diosa irlandesa Morrigan, Morrigan y sus variantes, ¿no? Así que Nightmare no significa simplemente un mal sueño, significa el ataque nocturno de un espíritu opresor. Todas estas figuras como los ímbocos, las maras, comparten un rasgo y es el control del sueño, la respiración, la energía vital de la víctima. Aquí es en donde encontramos ya un terreno más general y que nosotros conocemos y que vamos a vincularlo como uno de los antiguos poderes del vampiro. Y bueno, la palabra vampiro no tiene en específico un lugar donde podamos encontrarlo, pero sí hay documentos de Upiro.
En el ruso antiguo, cerca del siglo XIII, el concepto moderno del vampiro nace de las creencias populares de Europa Oriental, Rusia, Polonia, en donde los llamaban upiers. Un cadáver es utilizado por demonios para almacenar y consumir la sangre extraída de los humanos y animales. Otros poderes mágicos que también le podemos atribuir al vampiro. La primera mención escrita en un círculo en Europa Occidental aparece en 1693, cuando Pierre Desnoyers publica en el Mercury Gallant una carta que compara a los upirs con las estirges latinas, de las cuales nosotros ya hablamos hace ratito. Estas criaturas nocturnas bebedoras de sangre, tan antiguas como pues, la misma Roma, ¿no? Que las empieza a mencionar en sus escritos. Y bueno, el vocablo vampiro está ya en toda Europa a partir de dos brotes documentados por cronistas alemanes, Kisilova y Medveja, en 1725 y 1732, ambos en territorios serbios. Estas investigaciones se propagaron con la palabra vampir, que en 1734 ya figuraba en el Oxford English Dictionary. Entonces fue la primera vez que se agregó vampiro al diccionario. Llegó el benedictino Agustín Calmet publicando una disertación sobre los vampiros, la disertación sobre los vampiros, donde reunió términos regionales como upiros, vampiros, brucolacos, que es una palabra que me gusta y que vamos a hablar después, como una clasificación coherente de estos seres extraños. Finalmente, en 1843, la Real Academia de la Lengua Española incorporó oficialmente vampiro, definiéndolo como el cadáver que se cree sale del sepulcro para chupar la sangre de los vivos. Así lo definió. Como muchas veces se ha señalado, es posible que el término no sea más que una derivación del upir, de la literatura de esa época, ¿no? Que también recoge algunos casos que se anticipan a los hechos que son vampíricos. Por ejemplo, Henry Moore en 1653 narra la historia de un zapatero de Silesia que se suicida y cuya familia intenta ocultar el suicidio, pero el muerto regresa, aplasta el pecho de a quienes visita, como los efiates, atormenta a su familia y mantiene relaciones con su viuda. Cuando por fin abren la tumba, el cuerpo no muestra rigidez ni putrefacción y conserva una marca extraña en el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie derecho. Una excrescencia en forma de rosa. Otro relato que también es moralizante, pero también podría ser inquietante para nuestros antepasados, describe a un difunto que visitaba a su viuda para luego alejarse galopando montando un caballo cuyas patas sacaban chispas al correr. Otro poder olvidado de los vampiros, tal vez. La escena conserva un eco de poderes quizá, pues, tal vez hoy olvidados. Otro caso narrado por un judío de la época, este ser atacó a un carretero, le vomitó fuego y le mordió hasta dejarlo cojo. El mismo relato menciona que también este mismo vampiro agredió al pastor de la comunidad y de forma insólita a la esposa la atacó un enano, que tal vez era un transformismo de este vampiro, ¿no? El caso se extiende hacia los ancianos que empezaron a morir por estrangulamiento y la leche por obra del vampiro se convertía en sangre o estiércol, la leche de las vacas. Otro de los casos célebres del vampiro de Kisilova, donde un oficial imperial del Gradiste, hoy Croacia, desenterró un cadáver que había aterrorizado a todo el pueblo. Al abrir la tumba encontraron pues sangre fresca en su boca y al clavarle una estaca el cuerpo mostró signos de violencia, incluidos, según el oficial, que lo sugiere con un poquito de pudor, con un poquito de pena, un tipo de erección, reforzando la idea que el vampiro pues tenía circulación sanguínea, ¿no? O que permanecía sexualmente activo después de la muerte. Hay pues sexo después de la muerte.
En Moravia, hombres fallecidos aparecían en reuniones y con un simple gesto de cabeza presagiaban la muerte segura de uno de sus conocidos. El llamado beso de la muerte. Silencioso, pero tan característico como temible. Todos estos relatos dispersos en siglos y fronteras describen el catálogo de los poderes atribuidos al vampiro antes de que la literatura los fijara a la opresión nocturna, la parálisis, a la energía vital, la metamorfosis, la violencia, la sangre y la muerte anunciada. Estos son los poderes que reunían los vampiros antepasados, ¿no? Los vampiros antiguitos. Esos eran todos su gama de poderes, era todo lo que podían hacer. Entonces, estos son los poderes del vampiro. A todo esto nosotros pues tendríamos que sumarle nuestro acto 2. Toda esta investigación rigurosa, amplia, sorprendentemente amena, fue realizada por Jordi Arduani Baró, el profesor, o el mejor conocido como doctor, investigador de la Universidad de Barcelona, perdona, miembro destacado de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, es quien escribe, ¿no? El que dedica a revisar textos literarios, documentos oficiales, informes gubernamentales y realiza un análisis científico vinculando las creencias de todos, generales y tal vez también las creencias antiguas, de los vampiros, ¿no? Su estilo es entretenido, la verdad es que es muy accesible, no se pierde la profundidad del tema a pesar de tener que tener datos duros y datos complejos. A mí me llamó muchísimo la atención, es que la explicación del rigor mortis, por ejemplo, en la escuela, la que solemos aprender, es superficial y aquí cobra un sentido dentro del fenómeno vampírico. La redacción de Jordi es precisa, me parece muy informada, muy bien cimentada y muy bien estructurada. La obra llega al público gracias a la editorial La Etoli, fundada en el 2004 por un señor llamado Serafín Senosiain. No sé pronunciarlo, perdón. Este editorial está enfocado en publicar ensayos de calidad, defendiendo el pensamiento crítico, la tradición ilustrada y pues la divulgación científica, ¿no? Es como lo definen. Entre sus colecciones más conocidas, pues está la colección de Vallatimo. Es dirigida por Javier Armentia y dedicada a desmontar creencias populares, pseudociencias, pseudoterapias y supersticiones. Tienen un catálogo muy amplio como de ovnis, homeopatía, creacionismo, religión, las pirámides, mil cosas. Entonces, si alguno de estos temas te interesa o si tú ya has leído algún libro de Vallatimo, ponlo en los comentarios. Me gustaría saber cuál fue y tal vez podríamos hasta leerlo, ¿no? Y compartirlo aquí, para eso estamos. La colección tiene un material para largo rato y por supuesto vamos a seguir platicando de ellos. Hay algunos otros libros que he leído que pues están fabulosos, son buenísimos. En México para conseguir Vallatimo formato físico va a ser un poquito complicado ya que el título es reducido, ¿no? Como es un título especializado, no siempre está en stock, ¿no? No siempre está en el inventario de las librerías, así que lo más práctico es adquirirlo a través de alguna plataforma. Yo te sugeriría que fueras a Mercado Libre o a la que llega a tu domicilio y lo solicitaras, ¿no? Para que te llegue. Entonces así podrías hacerte de uno de estos libros. Entonces están buenísimos, deberías leerlo. Lo que yo te digo no tiene todo el contenido que es fabuloso que podrías encontrar ahí. Así que el vampiro toma forma literaria a finales del siglo XVIII, oscilando entre lo sobrenatural y lo simbólico hasta convertirse en un recurso narrativo de enorme influencia. Así que tenemos, por ejemplo, para mencionar en 1797 a Goethe y la Lamia. Uno de los primeros hitos es La novia de Corintio, por Wolfgang, ¿no? Goethe. En 1797 Goethe retoma el episodio clásico de la empusa de Corintio, que aparece en La viuda de Apolonio de Tiana, del cual ya habíamos mencionado. En su versión La Lamia, una mujer muerta convertida en cadáver andante, vuelve para reencontrarse con su prometido, ¿no? El amor sobrevive a la muerte.
pero el contacto entre ambos conduce inevitablemente a un desenlace trágico. También tenemos algunos elementos como con una relación sensual o sexual. Samuel Taylor Coleridge escribe Cristabel. Aquí la dinámica vampira aparece entre la relación entre dos mujeres, Cristabel y Geraldine. El amor mezclado con un simbolismo de sangre y naturaleza permite transgresiones que acercan la figura vampírica a lo erótico y a lo prohibido. Estos primeros textos colocan al vampiro como una figura ligada al deseo, la sensualidad y la transgresión moral desde entonces. Y bueno, tenemos a el grande, ¿no? A Polidori. En 1819, John William Polidori publica The Vampire, la obra que establece definitivamente el molde de lo que es el vampiro moderno. Más adelante vamos a hablar de Polidori, tenemos mucho tiempo para hablar de Polidori, sobre la reunión que tuvieron con el varón, con Mary Shelley. Entonces pues tenemos al vampiro por primera vez elegante, aristocrático, carismático, inteligente y peligroso. Él se basó en un amigo el cual los invitó a una reunión para que pues se divirtieran pues creando estas historias de terror. Entonces el personaje de vampiro es sobre el Lord Ruthven. Este tuvo un gran impacto y hasta se adaptó para convertirse en una obra de teatro y pues fue publicado en 1820 posteriormente. Poco después, en 1821, un señor llamado Hoffman, E.T.A. Hoffman, abordó el tema de su relato Vampirismo o Vampirismus, incluido a los dos hermanos Serapión, ¿no? Entonces ahí tenemos un poquito más de la extensión del vampiro. En 1836 se publica La Morte Amoureuse, La Muerte Enamorada. Aquí una vampiresa de belleza extraordinaria bebe la sangre del hombre que ama. Y bueno, el conflicto se intensifica cuando descubrimos que él ha hecho votos sacerdotales el mismo día del encuentro. La tentación vampírica se mezcla con el tema religioso. Luego tenemos 1845 hasta 1847, surge una primera novela completa sobre los vampiros de Barney the Vampire, The Fest of Love. Un ejemplo de estas historias es que la forma de distribución, o la forma de venta, o la forma en la cual podía llegar tú a leer uno de estos relatos es que eran muy baratos, muy baratos. Un señor llamado James Malcolm Bramer, aunque también se pudo atribuir a Thomas Prescott Press, es que ellos empezaron a crear historias muy rápido, muy baratas de distribuir. Se llaman Penny Dreadful en Inglaterra, ¿no? Así se llaman, ¿no? Pues era como literatura barata, todo el mundo podía tener acceso. Entonces, pues tenía mucho dramatismo, era un dramatismo excesivo, su acción era acelerada, había mucha violencia, violencia extrema, y claro, pues tenía elementos de naturaleza sexual, porque Lord Barney ataca sobre todo a mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad o semidesnudez, reforzando el vínculo entre el erotismo y la depravación de los vampiros, ¿no? Entonces, nada, tenemos esto. Y tenemos después, por ejemplo, a Joseph Sheridan, publica La Carmila, es parte de una antología de In Class Darkly, la obra amplia y refinada del motivo vampírico, introduce ambientes góticos como cementerios abandonados, tormentas, ayudas de lobos y consolida la temática del deseo lésbico. Carmila es fundamental para entender la evolución del vampiro en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque introduce los ambientes en donde vamos a encontrar posteriormente al vampiro. A lo largo de este recorrido literario se mencionan criaturas antiguas relacionadas con el vampirismo, como los upiros, los efiates y especialmente uno de los términos más resonantes del folclore griego que a mí me gustó, que vamos a agregar como parte del acervo del Cruor de las letras, el brucolaco.
Me gusta mucho esa palabra, el brucolaco, o bricolacas en griego moderno. El brucolaco es un cadáver reanimado que atormenta a los vivos, muy común en las islas del Egeo, y un antecedente directo del vampiro. Pasamos al acto 3. Cuando observamos los fenómenos que se producen en un cuerpo después de la muerte, resulta evidente cómo muchos de ellos pudieron alimentar la imaginación popular y dar origen a los primeros mitos, estos mitos vampíricos. Entre estos está el rigor mortis. Se toma como uno de los elementos más determinantes. Este endurecimiento muscular que aparece tras el fallecimiento, su causa es estrictamente bioquímica. El cuerpo deja de producir ATP, adenosintrifosfato, la molécula que funciona como la moneda de energía, una moneda energética que permite que los músculos puedan contraerse y sobre todo relajarse. Sin ATP, los filamentos musculares quedan fijados en un estado de contracción permanente. El rigor mortis no ocurre de manera inmediata y tampoco es uniforme, sigue un patrón temporal muy preciso que ha sido documentado científicamente. Entonces, en la antigüedad, pues tenían tal vez ideas equivocadas, ¿no? Las primeras 2 horas tras la muerte, los músculos permanecen flácidos. La rigidez todavía no ha comenzado y el cuerpo conserva cierta flexibilidad que puede engañar a quienes lo observan. Entre las 2 y las 6 horas el rigor se inicia y de manera progresiva primero los músculos más pequeños o tal vez superficiales como la mandíbula, el cuello, las manos. Luego tenemos una fase inicial. La rigidez puede sentirse intermitente. Algunas partes del cuerpo ya están endurecidas, mientras otras aún no y permanecen todavía blandas. Hacia las 6 y 12 horas post-mortem, la rigidez se extiende por la mayoría de los músculos. De esta forma alcanzamos el estado generalizado. En ese momento, cuando el cuerpo adquiere esa apariencia de cuerpo inmóvil que históricamente ha causado temor porque cada articulación queda bloqueada, ¿no? Y cualquier intento de manipulación requiere una fuerza considerable. Entre las 12 y 24 horas el rigor mortis alcanza su punto máximo. Todos los músculos están rígidos desde la cabeza hasta los pies, incluyendo las extremidades y la columna vertebral. Este es el momento en el que el cuerpo se percibe completamente inmóvil y para los ojos de los antiguos, sin conocimiento científico, puede parecer vivo pero congelado, ¿no? A partir de las 24 a 48 horas el rigor comienza a ceder lentamente. Los músculos pierden su rigidez gradualmente, primero las articulaciones más pequeñas y luego las más grandes. Finalmente, hacia las 62 horas, la rigidez desaparece casi por completo, lo que dejó a muchas personas pasmadas al ver que todavía era móvil el cuerpo, ¿no? Pasaban días enterrados, sus familiares lo desenterraban y se movía. Y claro, estas personas tal vez eran adineradas y como sellaban herméticamente o sellaban con una madera más dura sus ataúdes, pues este que se murió hace unos días y quedó en la calle ya estaba descompuesto y tú cómo puedes seguir todavía con tu composición completa, sobre todo como no había oxígeno para que te pudieras oxidar y empezar a deshacerte, pues estaba raro que no tuvieras rigidez en tu cuerpo y también que pues tú no estuvieras tan comido por los gusanos o tan podrido, tan deshecho. Además, que hacía mucho frío en esa época probablemente. Entonces, factores como el frío intenso, la causa violenta tal vez de la muerte o la manipulación del cadáver pueden retrasar o acelerar, incluso podrían llegar a interrumpir el proceso, lo que explica por qué algunos cuerpos parecían flexibles o móviles en algunos contextos antiguos, dando lugar a que los relatos de los muertos, ¿no? Que se levantaban y atacaban a los vivos. Otro fenómeno que se ha interpretado de forma errónea como la actividad post-mortem de los vampiros es el supuesto crecimiento de las uñas y del cabello. En realidad es una ilusión óptica. Tras la muerte, la piel se deshidrata y se retrae, dejando expuestas las raíces del cabello y la base de las uñas, lo que da la impresión de que hayan crecido.
Y, por ejemplo, si tenemos sangre que brota de la boca o el estómago, del abdomen que se hinchó, hay mitos vampíricos. La sangre aparece en la boca y la nariz, pues podría provenir de un edema pulmonar, una ruptura capilar. También, pues podría ser que se acumule por alguna filtración cadavérica algunos líquidos y por la gravedad, el livor mortis, se hincha el estómago generando gases bacterianos. La descomposición pudo haberse interpretado como la evidencia de que el cadáver se alimentaba de sangre. Ahora vamos con otro, el priapismo cadavérico. Es otro fenómeno sorprendente. Se trata de una erección involuntaria que puede presentarse después de la muerte por causas neurológicas o circulatorias sin que exista alguna actividad sexual ni conciencia alguna. Estos movimientos post-mortem también se observan ocasionalmente debido a la liberación de gases, reflejos residuales o manipulación del cadáver, hechos que en tiempos antiguos inspiraron relatos de cadáveres que regresaban a caminar o atacaban a los vivos o simplemente pues, para tener sexo. Llegamos a nuestro epílogo. En la actualidad seguimos fascinados por los vampiros, especialmente gracias a la literatura tal vez un poco más moderna con autores como Anne Rice o Stephanie Meyer, con su saga famosísima, ¿no? Crepúsculo. Ha llevado criaturas de la novela gótica al contemporáneo, ¿no? La novela gótica contemporánea. Este título, este tipo de literatura despierta la fascinación por lo oscuro, lo prohibido, como bien señala el autor del libro, es que está bien que nos atraigan estos seres, pero nadie debe engañarte. Los vampiros no existen. Ahora, vamos a hacer un breve análisis de lo que contiene la novela gótica y algunos de los tropos que la caracterizan. Vamos a hablar de el linaje. En la familia gótica, la sangre no solo simboliza herencia, también se convierte en origen de trauma, depósito de secretos, una prisión identitaria, el enemigo mismo y eso es el único lazo de unión, ¿no? En las historias de los vampiros, la familia y la identidad son fuerzas oscuras que moldean el destino de los personajes. La sangre, que en cualquier linaje representa continuidad y herencia, se vuelve aquí un símbolo literal, aquello que te une, te transforma y te condena. Los vampiros no solo beben sangre, también transmiten y heredan una identidad, un linaje sobrenatural que reemplaza a la familia humana, ya que ellos pues no pueden tenerla de forma ordinaria, lo que significa entrar a una genealogía vampírica, una familia de la noche, en donde un padre o madre es el que creó, donde la filiación marca tu destino como una maldición ancestral, pero la familia humana, aunque desplazada, nunca desaparece del todo. También tenemos otro elemento en la literatura gótica, el romance subvertido. Uno de los motores del gótico es el amor oscuro. No significa que no haya amor, significa que el amor se tuerce, se oscurece y se vuelve peligroso. La unión entre un humano y un vampiro está condenada. Uno es mortal y el otro es inmortal. El amor aquí se convierte en una obsesión, es un elemento de desigualdad y a menudo se convierte en tragedia. También tenemos otro elemento, el terror y el horror. Radcliffe, la escritora inglesa Anne Radcliffe del siglo XVIII, ayuda a definir los fundamentos del gótico clásico. Así que según ella o en sus palabras, el terror es la expectativa, la atmósfera, aquello que temes antes de que ocurra. Horror es lo repulsivo, lo que aterra una vez que se revela. El gótico clásico, en palabras de ella, favorece el terror, ese escalofrío anticipado que mantiene al lector al borde del asiento más que el horror explícito. Entonces, bajo este pequeño análisis, yo te agradezco por haber visto este video. Si te gustó, por favor, dale like, coméntalo, compártelo a tus amiguitos. Ve a leer toda la colección de Vaya Timu, o al menos Vampirismo. Compárteme qué es lo que tú crees de los vampiros. Si tú me dices, oye, yo conozco un vampiro, etiquétalo, etiquétalo.
Y si no conoces a ningún vampiro, entonces pues deja en los comentarios si te gustaría a ti ser un vampiro o por qué viniste a ver a hablarnos sobre los vampiros, ¿no? ¿Qué sucede con los vampiros? Y nada, sobre todo suscríbete, activa la campanita y te tengas una buena noche. O día, si lo estás viendo de día, no sé. En fin, este es el color de las letras. Bienvenido.